Hoy podría parecer otro día más, otro amanecer, otro café, otra lista de cosas pendientes. Pero hay una verdad que has ignorado por demasiado tiempo. El mundo no necesita que llegues a ser alguien grande para empezar a dejar huella. Lo que haces hoy, con lo que ya eres, ya es un acto de construcción, ya es legado. Vivimos en una cultura que idolatra el éxito visible y posterga el impacto real. Nos enseñaron a pensar que dejar un legado significa ser recordado por multitudes, tener estatuas, libros, reconocimientos. Pero la realidad es mucho más íntima, mucho más urgente. Tu legado no empieza cuando alcances algo grande, ni cuando sientas que estás listo. Comienza cuando decides actuar con conciencia, incluso en los momentos más comunes. Cada gesto tiene peso. Cada palabra que dices, cada acción que eliges o evitas, está sembrando algo, para bien o para mal. Y lo más inquietante es que, aunque no lo veas, ya estás dejando un impacto en quienes te rodean. La pregunta no es si estás dejando un legado, es qué tipo de legado estás dejando. Ahora detente. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra legado? ¿Un futuro lejano? ¿Un ideal inalcanzable? ¿Una carga que no es tuya aún? Si es así, ya estás atrapado en una trampa, porque cuanto más postergas, más te alejas de la oportunidad real de transformar. Viktor Frankl enseñó que el sentido no se encuentra esperando, se construye en la acción. Jordan Peterson insiste en que tu responsabilidad no es con un ideal abstracto, sino con lo que haces aquí y ahora. Marco Aurelio vivió bajo la certeza de que la grandeza no está en controlar el mundo, sino en controlar el alma. Y Simon Sinek recuerda que todo empieza con un porqué, y ese porqué vive dentro de ti, hoy, no mañana. Estás a un paso de mirar tu vida cotidiana con otros ojos, no como una rutina inofensiva, sino como un campo fértil donde cada acto, cada elección, cada conversación puede generar resonancia. Tal vez no veas el eco hoy, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Así que, si estás esperando una señal, aquí está. Tu legado empieza hoy, y lo cotidiano es exactamente el terreno donde nace. Este video no es para que te sientas inspirado y sigas igual. Es una provocación, una invitación a asumir tu responsabilidad con el momento presente, porque nadie puede hacerlo por ti. Y si te quedas hasta el final, no solo entenderás cómo crear impacto real desde lo más sencillo, saldrás con un desafío claro, concreto, capaz de transformar tu manera de vivir cada día. Lo cotidiano como escenario del impacto. La mayoría de las personas caminan por sus días como si fueran irrelevantes, como si lo verdaderamente importante estuviera siempre en el futuro, en lo que aún no ocurre. Se convencen de que necesitan más recursos, más tiempo, más claridad o más reconocimiento antes de comenzar a construir algo que valga la pena. Pero esa espera es la ilusión más peligrosa. El impacto no es un acto reservado para momentos extraordinarios. El impacto real, duradero, transformador, ocurre en el silencio de las rutinas diarias, en cómo eliges mirar a alguien, en cómo respondes a una injusticia sutil, en cómo decides hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. La vida no se mueve en grandes eventos. Se construye en las repeticiones, en lo que eliges mantener y lo que eliges romper. Un gesto amable, una palabra que sostiene a alguien que estaba por rendirse, una actitud de presencia plena. Estos actos no son pequeños, son exactos, son la forma en que el legado se gesta sin que te des cuenta. Jordan Peterson habla de la responsabilidad como el camino para la redención, no para otros, sino para ti. Cuando decides hacer lo correcto en lo cotidiano, estás afirmando que tu vida importa, que tus decisiones no son accidentales, que tu tiempo no es un accidente. Y es ahí donde el impacto se vuelve inevitable. Porque el mundo no cambia cuando una figura pública da un discurso. Cambia cuando miles de personas comunes
toman decisiones extraordinarias en lo cotidiano, cuando asumen que su presencia importa, que su coherencia pesa, que su palabra construye o destruye. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para el mundo, las escribió para sí mismo, para no olvidar que, incluso siendo emperador, lo único que verdaderamente controlaba era su mente, su actitud y sus acciones del día a día. Esa lucidez estoica es exactamente lo que el mundo moderno ha perdido, pero tú puedes recuperarla. Estás sentado sobre un poder que probablemente has ignorado, tu capacidad de transformar el espacio inmediato que habitas. No se necesita permiso, no se necesita fama, se necesita visión, valentía y una dosis de incomodidad. Porque hacer impacto desde lo cotidiano exige abandonar el piloto automático. Deja de subestimar lo que haces cada día, porque si hoy eliges conciencia, mañana ya no será igual. Y los que te rodean, aunque no lo digan, lo sentirán. Porque cuando una persona actúa con sentido, todo cambia. El entorno se ajusta, la energía se eleva y el legado comienza a expandirse. El mito del momento perfecto y la trampa de la espera. El mayor sabotaje del legado no es el miedo, es la espera. Esperar el momento correcto, la señal definitiva, la certeza absoluta. Pero el momento perfecto no existe. Nunca ha existido. Solo hay presente. Y cada vez que lo postergas, estás eligiendo que tu impacto se disuelva en la nada. ¿Cuántas veces te has dicho, cuando tenga más tiempo, cuando esté mejor preparado, cuando me sienta más confiado? Pero esa cadena de condicionales es infinita. Y mientras esperas alineaciones cósmicas, pierdes oportunidades reales de marcar una diferencia. Simon Sinek insiste, el impacto nace del por qué, no del cuándo. Porque el cuándo es una excusa mental para evitar el compromiso. Esperar es cómodo. Actuar exige riesgo, exige exposición. Y ahí está el punto. Cuando decides impactar desde lo cotidiano, estás renunciando a la perfección como condición de movimiento. Estás diciendo, aunque no sea ideal, es ahora. Viktor Frankl enfrentó la desesperanza con una sola arma: la decisión de actuar con sentido, no cuando todo estuviera bien, no cuando se sintiera fuerte, sino cuando no había nada garantizado, cuando todo lo externo colapsaba. Ahí nació el legado, en la respuesta interior, en la capacidad de elegir cómo actuar, incluso dentro del caos. El mito del momento perfecto paraliza a miles. Les hace creer que el valor de su acción depende de un contexto externo. Pero eso es una trampa sofisticada, porque si tu acción depende de algo externo, entonces tu poder también depende de eso. Y en ese instante, ya no es tuyo. Es necesario romper con esa narrativa. Dejar de esperar que algo cambie para empezar a ser quien debes ser. Porque cada minuto que postergas, estás renunciando a sembrar algo que podría estar germinando ahora. Estás negándole al mundo el impacto que solo tú puedes generar. Marco Aurelio vivía bajo una máxima brutal. Haz lo que tienes que hacer, sin demora, sin distracciones, sin dramatismo. Porque si sabes cuál es tu deber, no hay razón para esperar. La espera es un acto de autoengaño. Y cada acto de autoengaño debilita tu carácter, diluye tu presencia, desvía tu propósito. Entonces pregúntate con brutal honestidad, ¿qué estoy esperando exactamente? ¿Qué pasaría si dejo de postergar y asumo el riesgo de impactar hoy? ¿Qué estoy ganando con esta espera? ¿Y cuánto estoy perdiendo? Si esperas las condiciones ideales, solo aprenderás a mirar cómo otros construyen su legado mientras tú lo planeas eternamente. El eco invisible, el impacto que no se ve, pero transforma. Una de las razones más peligrosas por las que las personas abandonan su capacidad de influir es esta. No ven resultados inmediatos. Hacen algo bueno, algo íntegro, algo valiente, y no ocurre nada visible. Nadie aplaude, nadie comenta, nadie reconoce.
entonces suponen que no sirvió de nada. Pero esa es una lógica profundamente equivocada, porque el verdadero impacto, el que transforma, raramente es inmediato, es silencioso, invisible, y ocurre en planos que no puedes medir, o que solo se revelan con el tiempo. Hay personas que cambiaron de dirección por una conversación que tú ni recuerdas. Personas que recuperaron esperanza por una actitud tuya que ni siquiera fue planeada. Porque el legado real no está en lo que dices de ti. Está en lo que los demás sienten después de cruzarse contigo. Eso no se controla, se encarna. Simon Sinek lo explica con claridad. El liderazgo, y por extensión el impacto, no se trata de posición, sino de influencia. Y la influencia no es lo que tú crees que haces. Es cómo haces sentir a los demás, incluso sin darte cuenta. Eso ocurre en los gestos no planificados, en las decisiones diarias que reflejan quién eres. El problema es que, como el resultado no es inmediato, muchos se rinden antes de tiempo, cambian de estrategia, se desconectan de su esencia, empiezan a actuar para ser vistos, en lugar de actuar desde la verdad. Pierden el rumbo y se esclavizan por la aprobación. Marco Aurelio habría dicho, haz lo correcto y suelta el resultado. No porque el resultado no importe, sino porque nunca está totalmente bajo tu control. Tu parte es sembrar, regar, persistir. El tiempo y las personas harán lo que tengan que hacer con lo que sembraste. Viktor Frankl descubrió que los gestos más simples pueden tener un sentido inmenso cuando nacen de la libertad interior. Incluso en medio del dolor, del absurdo, del vacío, una elección con sentido puede cambiar la atmósfera. Y aunque nadie lo note, tú lo sabrás. Porque el impacto más profundo es el que reafirma tu identidad. Entonces, no subestimes el eco de tu conducta. Aunque hoy no lo veas, alguien está observando cómo respondes al conflicto, cómo tratas a los que no te aportan nada, cómo actúas cuando nadie te exige nada. Y esa persona, tal vez sin decirlo, empezará a actuar diferente. No porque le diste un discurso, sino porque vio coherencia. La vida no necesita testigos para tener sentido, necesita presencia. Y si puedes mantenerte íntegro, constante, enfocado, incluso cuando nadie te observa, ya estás creando legado. El eco vendrá, y cuando llegue, será más fuerte de lo que imaginas. El peso de tu presencia, responsabilidad sin permiso. Vivimos en una era donde se necesita validación para casi todo. Queremos permiso para opinar, para actuar, para cambiar, incluso para ser. Pero el legado no pide permiso. La responsabilidad auténtica tampoco. Hay un punto en el camino donde entiendes que ya no puedes esperar que alguien más te autorice a ser quien eres. Simplemente decides cargar el peso de tu presencia. Y eso es exactamente lo que cambia todo. Porque en ese instante, dejas de reaccionar y empiezas a responder. No a las expectativas ajenas, sino a lo que sabes que te corresponde hacer. No porque sea fácil, no porque sea cómodo, sino porque es lo correcto. Jordan Peterson plantea que una de las formas más profundas de redención humana es aceptar voluntariamente la carga de ser. Eso significa mirar tu historia, tus heridas, tu entorno, y aún así elegir actuar con fuerza. Elegir no quedarte al margen, no esconderte tras el cinismo, no justificar la inercia. Cuando entiendes que tu existencia no es neutral, que el hecho de estar vivo ya implica un impacto, positivo o negativo, entonces la responsabilidad deja de ser un deber externo y se convierte en una urgencia interna. Estás influyendo, quieras o no. La pregunta es, ¿cómo? La comunidad que te rodea no necesita que seas perfecto. Necesita que seas real, coherente, presente. El mundo ya tiene suficientes voces vacías, opiniones superficiales, gestos ensayados. Lo que escasea es gente que actúe desde un centro firme,
con convicciones claras y voluntad de sostenerse incluso cuando no hay aprobación. Simon Sinek recuerda que el liderazgo auténtico se gana cuando los demás sienten que estás ahí no por ti, sino por ellos. Y eso empieza con una sola decisión: estar, no huir, no pasar desapercibido, no refugiarte en el silencio cómodo, estar. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, entendía que su deber no era gobernar por poder, sino por servicio, y que cada acción debía responder a una sola pregunta: ¿esto contribuye al bien? Esa pregunta sigue vigente, y tú puedes hacerla todos los días, porque aunque no gobiernes un imperio, gobiernas tu espacio, tu casa, tu trabajo, tu círculo, y eso es más que suficiente para empezar. Ser parte activa del mundo implica dejar de vivir como espectador. Es reconocer que cada segundo que eliges estar desconectado, alguien más sufre las consecuencias. Porque el vacío que dejas lo llena el caos. Pero si estás presente, si estás atento, si estás dispuesto, tu simple presencia ya genera orden. No necesitas esperar el momento, el cargo, la formación o la aprobación. Solo necesitas decirte: esto es mío, este lugar, esta conversación, este conflicto, este silencio, lo asumo, lo tomo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Legado como decisión diaria. Sembrar sin garantías. Una de las verdades más incómodas del legado es que no hay garantías. Puedes actuar bien y no recibir reconocimiento. Puedes elegir con sabiduría y aún así perder algo. Puedes sembrar con amor y no ver la cosecha. Pero si solo siembras esperando resultados, no estás construyendo legado. Estás haciendo transacciones. El legado verdadero nace cuando decides actuar con propósito incluso en la incertidumbre. Cuando eliges lo correcto aunque no venga acompañado de un aplauso, una recompensa o una solución inmediata. Porque entiendes que cada decisión coherente te afirma. Y afirmar tu identidad es una forma de construir eternidad. Viktor Frankl enseñó que el sentido no se encuentra en lo que esperas del mundo, sino en lo que el mundo espera de ti. Y esa espera no es abstracta. Está presente en cada día que vives. El mundo necesita tu lucidez, tu entrega, tu ejemplo, y no siempre te lo dirá. Pero tú lo sabrás. La grandeza no se mide por la visibilidad de tus actos, sino por la profundidad desde donde eliges hacerlos. Puedes marcar la vida de alguien sin decir una palabra. Puedes iluminar una situación simplemente negándote a repetir la cadena de indiferencia. Puedes generar un cambio radical siendo constante donde otros abandonan. Marco Aurelio escribió que uno no necesita vivir 1000 años si cada día vivido se vive en totalidad. El problema no es la duración, es la dispersión. Nos perdemos entre estímulos, quejas, distracciones, dudas, y al final del día no queda nada firme. Pero cuando eliges actuar con intención, el tiempo se vuelve denso, preciso, fértil. Hay quienes viven décadas sin sembrar una sola idea que valga la pena. Y hay quienes en pocos años dejan raíces que sostienen a otros por generaciones. La diferencia no está en el talento, está en la conciencia. Tu legado no será lo que digas de ti, sino lo que los demás hagan después de haber estado contigo. No necesitas certezas para empezar. Solo necesitas la decisión firme de vivir cada día como si contara. Porque cuenta. Porque alguien, en silencio, está mirando tu ejemplo. Y tal vez, sin decírtelo, se inspire en tu actitud para no rendirse. Y si ese fuera el único resultado, ¿no valdría la pena? Coherencia. El legado silencioso que moldea el mundo. La coherencia no es perfección, es integridad. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a caminar juntos. Es cuando las personas pueden confiar en quién eres, incluso si no están de acuerdo con todo lo que dices. Y en un mundo donde todo parece actuación, ser coherente es un acto de rebeldía. Muchos hablan de legado como si fuera algo que se construye desde afuera.
pero no es así. Es exactamente lo contrario. No puedes dejar un impacto real en el mundo si vives dividido por dentro. Si predicas una cosa y practicas otra. Si exiges a otros lo que tú mismo evitas enfrentar. La verdad es que enseñas más con lo que permites en ti, que con cualquier consejo que des. Quienes te observan, y siempre hay alguien observando, no prestan tanta atención a tus palabras como a tu forma de vivir. Marco Aurelio escribía para sí mismo, para no desviarse, para no rendirse a la opinión ajena, para no perderse en las distracciones, porque entendía que la coherencia no es una meta que se alcanza, es una elección diaria, un esfuerzo continuo por mantenerse centrado en lo esencial. Viktor Frankl sabía que el ser humano puede soportar casi cualquier dolor, siempre que vea sentido en él. Y el sentido se revela cuando vives de acuerdo a los valores que dices honrar. Allí es donde el sufrimiento se transforma en coraje, la duda en claridad, la presencia en legado. Entonces, pregúntate con brutal honestidad, ¿qué afirmo, pero no practico? ¿En qué áreas de mi vida exijo resultados sin compromiso? ¿Y qué tengo que alinear hoy para que mi vida sea una sola línea en lugar de piezas desconectadas? Porque al final, el impacto que verdaderamente transforma no es el más ruidoso, es el más coherente, el que quizá nadie aplauda, pero que cambia profundamente a quien te cruza. Lo que toleras, enseñas. Todo lo que toleras, enseñas. Y esta puede ser una de las verdades más incómodas sobre el impacto que estás dejando. Las pequeñas concesiones que haces contigo mismo, la falta de límites hacia los demás, el silencio frente a lo que te agrede en secreto, todo eso está enviando un mensaje al mundo. Puedes decirle a tus hijos que deben respetarse, pero si te humillas cada día en el trabajo sin decir una palabra, lo que aprenden es que someterse en silencio está bien. Puedes hablar de autenticidad, pero si vives filtrando tu verdad para complacer a otros, enseñas que el miedo es más fuerte que la voz interior. Jordan Peterson lo ha dicho con fuerza: evitar el conflicto necesario alimenta el caos. Lo que permites se perpetúa. Lo que ignoras crece. Lo que finges no ver se convierte en norma. Y esto no solo aplica afuera, también dentro de ti. ¿Cuántas veces sentiste que algo estaba mal, pero te callaste para mantener la paz? ¿Cuántas veces traicionaste tu intuición para evitar juicio o rechazo? Cada una de esas veces deja huellas. En ti. Y en los que te miran vivir. Ahora que ya viste lo que implica dejar un legado desde lo cotidiano, solo queda una pregunta. ¿Vas a actuar o vas a archivar esta reflexión como otra idea interesante que no cambia nada? La distancia entre inspiración y transformación es una sola: acción. Y para eso el desafío es claro, directo e intransferible. Hoy, antes de que termine el día, elige una sola acción con sentido. No tiene que ser compleja, no tiene que ser grandiosa, solo tiene que ser verdadera. Tal vez es una conversación que has estado postergando, tal vez es pedir perdón, tal vez es escribirle a alguien que sabes que necesita ser visto, tal vez es ponerte de pie donde siempre te has quedado en silencio. No importa cuál sea, pero hazla hoy, no mañana, hoy. Actúa desde la responsabilidad, no desde el miedo, desde la lucidez, no desde la duda, desde el deseo de sembrar, no desde la necesidad de controlar el resultado. Y cuando lo hagas, no busques reconocimiento, busca coherencia, porque ese es el verdadero poder de quien quiere dejar huella. Si puedes repetir esto cada día, aunque sea en un solo gesto, en una sola decisión, estarás construyendo algo que el tiempo no podrá borrar, porque el legado no es lo que dejas cuando te vas. Es lo que dejas mientras estás. Es la energía que siembras en cada espacio que habitas, en cada persona que tocas, en cada acto que realizas con intención. Tu historia no empieza cuando los demás la reconocen. Empieza cuando tú decides escribirla con valor. La grandeza que buscas no está en otro lugar, ni en otro tiempo,
ni en otra versión de ti. Está aquí, ahora, en lo que haces después de este video. Entonces actúa, elige, sé presencia activa, sé conciencia en movimiento. Porque si no tú, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? El mundo no necesita más ideas, necesita ejemplos vivos, y tú puedes ser uno, hoy. El verdadero impacto empieza cuando dejas de normalizar lo que debe ser enfrentado. Cuando entiendes que el silencio ante lo injusto no es neutralidad, es complicidad, y que todo límite que no pones enseña al otro que está bien cruzarlo. Simon Sinek habla del propósito, pero ningún propósito sobrevive donde no hay coraje. Y el coraje, a veces, no es hacer, es detener. Es decir, no. Es irte. Es protegerte. Es mirar de frente lo que ya no puedes permitir. Si realmente quieres dejar un legado, empieza por lo que estás dejando pasar, porque ahí está el verdadero mensaje que estás entregando al mundo. Y si quieres cambiar lo que enseñas, cambia primero lo que permites.